Desde el cuarto piso veo el cielo, desde el sótano siento el suelo. Arriba sueños, abajo miedos. Desde el cuarto piso hasta el sótano voy, cargando historias que el tiempo dejó. Risas y sombras, aquí estoy yo. Los 40 pesan como un eco, pero en el espejo aún hay fuego. Entre lo vivido y lo que anhelo. Desde el cuarto piso hasta el sótano voy, cargando historias que el tiempo dejó. Risas y sombras, aquí estoy yo. De arriba a abajo aquí respiro. La vida es un viaje y yo lo escribo. ¿Qué onda, cuarentones? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su capítulo de su podcast desde el cuarto piso y hasta el sótano. Estamos muy contentos nuevamente de estar conectados, de estar haciendo interacción con ustedes. Nos gusta la respuesta, nos gustan los comentarios que hemos tenido, sobre todo en ese tema, pues que tanto nos hace latir nuestro corazón pueril, que fue el del amor de la vez pasada, y recordamos nuestros viejos amores. Y pues solamente bienvenidos, y nos acompaña el día de hoy Beto Zaragoza y Dante Covarrubias. ¿Qué tal, jóvenes cuarentones? Estamos contentos otra vez. Estamos presentando un nuevo tema. Esperemos que les guste. Pero antes de empezar, les pido de favor que nos apoyen con su like, que compartan, como bien lo dice Oliver. Digan comentarios, así sean tontos, lo que sea, eso nos ayuda pues, para crecer en este proyecto que estamos haciendo. ¿Y tú, Dante, cómo estás? ¿Qué nos cuentas hoy? Todo bien, aquí hemos preparado hoy este capítulo para acompañarnos juntos y ir caminando en estos que son los 40 años. La mayoría de nuestros seguidores están en esa edad, pero ya saben todos los que nos han seguido, a quienes les hemos compartido, para que, pues sí, no nos han comentado cuáles son los temas que a ustedes les gustaría más que tocáramos en este podcast, pero nosotros vamos intentando preparar algunas cosas que nos sirvan a todos, y sobre todo es esta plática, ¿no?, de amigos, en la que pues se nos va casi la hora, pero se nos va rápido mientras estamos haciendo esta grabación. ¿Todo bien? Y hoy tenemos un tema muy apasionante, un tema que nos llena de emoción, de cosmoción, de sentimientos, porque nos estamos dando cuenta que nosotros, los del cuarto piso, los cuarentones, somos agentes del milenio pasado, y que queriendo no, por las buenas o por las malas, hemos vivido ya 5 décadas y un cambio tremendo en la forma en que se organizaba la vida. ¿O cómo ves, Dante, esto? Sí, nos tocó nacer en los 80s, ir creciendo en los 90, ser adolescentes en los 2000, y pues ahora que estamos en la plenitud apenas de la juventud, ya estamos en la adultez, pero en la vida plena ya es 2026. Todos aquellos que nacieron entre los 80s no tienen más de 50 años y han vivido demasiadas cosas. Ya en algunos de los capítulos se han tratado algunos de estos temas, pero hoy sobre todo pensar que somos puentes entre lo analógico y lo digital, y es que nos cuesta algunos trabajos, ¿no? Todo eso. Yo veo a Alberto que no sabe utilizar Spotify, que no sabe hacer una playlist en Spotify, o sea, porque ahora ya la música ya no está en el cassette, ya no está en los CDs. Yo con Beto quería compartir mi playlist en Spotify, pero no, porque él no usa, él todavía usa su casete, donde grababa las gyms para cuando salía en el radio. Y tenemos el podcast también en Spotify, y no, él lo quiere ver solo en YouTube porque es lo que aprendió como migrante digital, es lo único que sabe. Ya las plataformas, sí existe Spotify. A ver, yo no sé si ustedes recuerdan su primera televisión. Yo sí recuerdo mi primera televisión. Fue en casa. Pues sí, claro. Sí, bueno, obvio. Pero, bueno, sí era una
televisión bastante grande. Parece un mueble. Ajá. Tenía unas perillotas así. Ah, pero era grande. Sí. Y Pero era como de nivel de piso, así. ajá. No era una así. Y era blanco, el color era blanco y negro. Pues era blanco y negro. Pues ¿Y sí, tú, sobre Dante? todo porque tenían el cinescopio, tenían una hacia atrás, una parte hacia atrás, ahora tenemos las pantallas planas, tenemos... La nave es plana. Sí, que tenían bulbos y que además no era de control, era de una perilla que había que girar y encontrar la señal. Sí, Pero es que aquí, pues no empezamos a ser tan. Porque nadie de los 40 ha de negar esas teles. No, y de bulbos. hecho, pues le prendías y llegó un puntito y ya se quemó. Dale. Pero fíjense que ahí en la casa, había una televisión a blanco y negro, pero chiquita. Y era toda, y éramos 7 hermanos, 8. Y había una televisión chiquita. Y esa televisión chiquita, mis hermanos, que ya no sé si decirlo porque luego me vetan, mis hermanos como somos como 3 generaciones, los grandes, los medianos y los chicos. Y los hermanos medianos, yo tenía como 5 años y estos eran adolescentes, y se peleaban muchísimo. Y yo estaba pendiente, y esto no me lo han perdonado hasta la fecha. Y los hermanos grandes no estaban, y los adolescentes se peleaban. Alicia y Martín se peleaban muy fuerte siempre. Y esa vez en la pelea tiraron la televisión y la descompusieron. Y era la única televisión para todos. Entonces, hicieron una tregua a la guerra entre ellos dos para decir que la había tirado el gato. Para que no se los surtieran en la casa. Entonces, Echarse la bolita. ajá. Echarse la bolita. No, entonces, esos que, Alicia y Martín, que siempre estaban en guerra, ese día hicieron una tregua cuando tiraron la televisión y la descompusieron. Y pues ya cuando se hacen las investigaciones, pues todos los testimonios decían que los había tirado el gato. Pero el morro de 3 años que apenas hablaba, o sea, yo le dije a mi mamá y a los hermanos mayores que Alicia y Martín habían tirado la tele. Y desde entonces no me hablan. Pero yo recuerdo que aquella tele le poníamos un gancho de antena y la teníamos que golpear para que agarrara los canales. Y entonces esa era la parte. Con eso funcionaba y con eso daba los canales de aire, pero ahora ya no, ahora sí tiene que tener una antena de HD o algo así para que de veras agarre al menos los canales digitales o los encuentre. Tiene que tener por fuerza algo, no basta con un pasador, con algo y antes sí, ¿no? Ay, pero ahorita ¿quién ve la tele? A ver. Yo creo que, mira, yo por ejemplo... No plataformas de streaming, o sea, No. televisión, Yo el fútbol. pues sí, realmente lo único que veo es el fútbol y hoy también pues... Lo ves en plataformas de lo veo streaming. en streaming. ¿Tú has visto la tele, Dante? Yo ahorita veo una televisión que es por internet, pero que tiene muchos canales de diferentes países y todo, que pago a un tío que vive en Chicago, donde tiene televisión en vivo, películas y series arriba de eso, que es también streaming, que es precisamente eso, ¿no? El cambio de... Aunque sí tengo la antena para los canales digitales. Pero yo te estoy preguntando que me me queda claro que yo tengo televisión y raramente la prendo. O se prende solo en las mañanas como despertador, pero que yo me ponga a ver la tele a estas alturas. No, por ejemplo, yo sí veo televisión. Televisión abierta. O cable. Cable. Televisión abierta. Todavía está abierta los del Golden. Sí. No, y también un ratito yo mientras estoy desayunando, pues, desayuno a veces el fin de semana con mi mamá y si estamos viendo algo de los canales de televisión abierta, de TV Azteca, de Televisa, algo, mientras elegimos algo de streaming, pero sí llegamos a ver que esté sonando ahí mientras estamos desayunando. Yo pues, también igual, mientras que de repente estoy desayunando que las noticias o así. En mi caso, porque como ya tengo niños, pues la verdad ellos se apoderan totalmente de la televisión. Uno que el Disney, el otro que un canal de anime. Entonces,
Y están todos. Ay, no, cuida porque va a ser otaku ese que ve anime. No sé quién sea, cuida, lo pone a escuchar. Ay, no, Sebastián, cosas. Pero así es cuando los papás escuchaban a las Jeans. Cuando los niños eran otaku. Pero bueno, es lo que en mi casa es lo que sé. A ver, Pero no, nada en especial. Pues, Dante, ¿y tú recuerdas, tu primera televisión era a blanco y negro o de colores? Yo sí recuerdo que era colores, porque sí hubo alguna en blanco y negro, sí había como una en la sala y otra en algún cuarto, a lo mejor sí. O sí una chiquita que era como también grabadora, que puedes Ajá. escuchar FM, AM y que... Claro, tú eras pudiente. Pues sí, porque yo también me acuerdo cuando compramos en la casa la primer tele a colores. No, es una locura. Yo sí me acuerdo cuando llegó la primera tele a colores. A ver, Beto, ¿cómo fue la experiencia? O sea, porque allá los vecinos ya tenían teles a colores y yo no tenía. No, hasta que fíjate un día. que- sí. No, pues un día llegó, pero cuenta tú cómo fue que llegó la televisión a colores a tu casa. Es que fíjate que, retomando un poquito de pues, esa televisión grande, y que no me acuerdo, la verdad que, o sea, sí me acuerdo de que se la prendíamos. Pero traía su propio mueble, ¿no? Sí, Ujú. se descompuso y pues al final se convirtió en mueble. Ah, como una repisa. Así es, y ya le poníamos cosas. Ajá. Pero ya después me acuerdo, como tú dices, una televisión así pequeña de a blanco y negro. Que después lo que me acuerdo muy bien porque me habían comprado un Nintendo. Ajá. Yo sé que no ubicas esas cosas, pero el famoso, el Nintendo Family o el El que le soplaba, ¿no? Y le pones el cassette. Sí, pero Ajá. era un tipo NES, pues. ¿Y el que salió Mario Bros o era otro? Ándale, que se le Mario. Ah, ya. Bueno, lo que voy, y pues yo me ponía a jugar. Yo creo que pues, tenía Como 8 años. pues, un poquito Ajá. menos, sí. Y pues yo me veía así, y pues todo era blanco y negro. Y en un momento en el que creo que mi papá la compró en abonos, una cosa así, en una de esos departamentales. Y era de 20 o 21 pulgadas. Pues para ese entonces era un pantallón, porque pues estábamos acostumbrados a La chiquita. a la chiquita de blanco y negro. Pues trae una de 20 pulgadas. Oye, ¿y tenía control remoto o no? Obvio, pues sí. No, es que uno es que no. Y tú, Dante, tú siempre viste con tele a color, entonces no vas a tener. Acá, mi hermana Alicia, y he platicado mucho esta semana con ella, mi hermana Alicia, pues era ya trabajaba. Y entonces, creo que también como en abonos, yo creo que compraron en una mueblería, como por ahí, por enfrente del templo de Santa Rosa de Lima, compraron una tele. Y la llevaron y así, pues era como impresionante, y aparte con control y todo. Y pues era como magia que ver a Lalo y la Lagrimita, ¿se acuerdan de Lalo y la Lagrimita? Ver a Lalo y la Lo Lagrimita. que se veía en el canal de acá de Guadalajara en el 4. Ajá, que veías a Lalo y la Lagrimita y lo veías ya a colores. O de Sixto. Sí, O sea, de Sixto que salían las caricaturas del Sixto. ¿Qué onda, amiguitos? Que no sé qué. Entonces era el Sixto y ya lo veías a colores y fue así como todo, o sea, una experiencia así que no manches, o sea, salen a colores. Y que esas experiencias seguramente tendrán otras, pero los morros de hoy pues no. O los que viven con nosotros no, porque ya... Sí, es cierto que también, o sea, yo sí les pregunto cuando he dado clases en secundaria, que si ven la televisión, y a veces, no, o sea, no conocen los canales, menos los de tele abierta, pero digo, no tienen una de cable, o sea, no tienen, para el proveedor de internet, por fuerza te da también canales de televisión, No, siempre. y de veras no lo ven. Hay proveedores de internet que solamente dan, Así es. como el que tenemos aquí. Que no le vamos a meter el gol porque no se hace nada de descuento. Pero la verdad es que la mayoría de las casas tienen una televisión ahí, y tienen algunos canales de televisión, pero sí no lo ven porque están más bien en YouTube, en TikTok, en otros tipos pues, de streaming, ¿no? Entonces sí es cierto que no lo están viendo. Eso en cuanto a la televisión, pero también en la música se pasó del cassette, que sí nos tocó a nosotros, y yo creo que si le damos hoy a uno de los niños, si le damos a Mateo, tu hijo, un cassette y una pluma y le dices, a ver, ¿qué vas a hacer con esto? No van a saber qué hacer. No, es que antes, todavía en los años 80, en mi casa había algo que se llamaba la consola.
de tocadiscos. De tocadiscos de LP. acetato. Sí, ¿A ti te tocó? Sí, fíjate que cuando estaba chico, como que viví muchas cosas con mi abuela. Ajá. Pues vivíamos ahí. Entonces, ella tenía, sí tenía, me acuerdo, así como otra vez un mueble. Ajá, Sí, es que esa era la consola, era un muebelote. Entonces, y tenía sus discos de acetato. No sé qué le pasó. A ver, que después también fue mueble. Y y después se compró un estéreo. Ajá. Que tenías para cassettes. Y para CDs. No, Para discos de para discos de acetato. acetato en la parte de Arriba, ajá, sí. Pues ya, para ese entonces ya era algo muy moderno. Y Y las bocinotas, grandotas. Ajá. Y por eso se hizo el No, acá en la casa había una consola que era como un mueble. Y mi hermana Carmen, pues se ponía las de Marisela. Y es que no puedo olvidar, oh no. Y desde entonces me acuerdo de las de Marisela. ¿Sonaban entonces? Ya, claro, la Marisela. Pero lo que a mí me compraban eran mis discos de Cricri. Yo tenía discos de acetato de Cricri y de cuentos y todo en eso. Y ya después migramos a los casetes. Revolución, que hoy también algunos artistas están eligiendo sacar LPs, el disco de acetato, su música porque tiene un sonido más fiel también, pero sí se sigue utilizando. Yo sí tengo una colección también pero porque era más bien como para adornar, ¿no? O sea, para hacer fiestas de los 80s, tengo muchos acetatos ahí, tengo muchos cassettes, tengo muchos CDs, que fue la evolución. Entonces, a lo mejor digo, ya con el cassette, que yo he pensado como un poquito más en eso, de que si se lo dieras a los niños o algo así, ¿qué vas a hacer? ¿Qué se hacía con una pluma y un cassette? El otro Luego día. le regresabas la cinta, y luego le regresabas así, y le grababas regresabas. juegos. Sí, porque metías unos casetitos así. Pero es que, bueno, está bien. Pero en los cuarentones nadie va a decir, porque la época de los cassettes, ¿dónde fue? ¿En la secundaria? Sí. No, Pues era toda la primaria, toda la secundaria, porque Ajá. también en el carro, los carros traían un reproductor para cassette. Ajá. Poco a poco después, y entonces sí, yo me acuerdo que sí íbamos a la playa, íbamos de paseo y pues había un cassette de Bronco, de algo así, Claro, de seguro es mi música. amigo, Blanco. Oye, pero a ver, ¿qué canción grabaron del radio a un cassette? Porque se podían grabar. Ese era novedoso, pero con los discos de acetatos no. Fíjate que yo no, en ese tiempo no, porque cuando en ese momento que estábamos en la secundaria, creo que ya empezó el tema Del CD. del CD. Yo más bien yo creo que hacía, y me acuerdo perfectamente, teníamos una grabadora, Ajá. y yo metí un cassette y me ponía como a hacer grabaciones. O sea, tú te grababas. Sí. O sea, tú tienes vocación de influencer desde chiquito. creo que sí. Desde la No, secundaria. No era secundaria, yo estaba Desde primaria. desde primaria. No sé por qué vi o supe, pues, que está la grabadora y tenía todos los botones de Ajá. play, pause. Y el botón rojo. Ajá. Te digo, y lo ponía y la apretabas y yo no sé, me aventaba como una historia. Ahí va el avión o no sé qué hice, estrelló y ya lo regresaba y yo me escuchaba. ¿Y qué pasó con tus historias? Pues no sé, ¿sabes? Ya sé. Bastante. Caso Porque 30 años. tampoco bastaba solo con presionar el botón de rec, de grabar, el rojo, sino que había que presionar al mismo tiempo Eran que dos entraran botones. dos, play y rec. Ajá, ándale. Si no grababa. Y hay muchos que también, si les das hoy una grabadora y solo piensan que porque está el botón rojo de grabar, ya graba, pero no, tiene que ser el de play para grabar Ajá. una canción de la radio, para empezar a grabar voz. Yo tengo un cassette que está por ahí titulado con mi letra de mi papá que dice Omar y su pandilla, en mi casa me dicen Omar, que era que estábamos un día cantando y mi papá estaba grabando con la grabadora, estábamos ahí como ensayando con guitarras y todo eso, y sí lo tengo por ahí a la vista. Ahorita no tengo el reproductor, pero hay algunos carros que todavía tienen Una casetera. caseteras, ajá. Es que parece que no, pero la verdad yo está como muy complicado. Creo que el Kodak te hace las conversiones. Sí. Ajá, creo. Ay, un gol.
Ay, ahí no pasa la cuenta. Sí, oigan, y luego las películas, porque yo me acuerdo del Canal 5 cuando te aventabas la trilogía de los sábados, a ajá, partir de las 4, ajá, y te tarde. aventabas 3 películas, Películas. que eran así como Volver a Futuro, o cuáles otras. Rocky. Duro de matar. 1, 2, 3, 4. Pero esas que eran secuelas, esas que tenían, Así es. te las quemabas, pero luego se transformó cuando empezamos a tener videocaseteras. Sí, también que había en un primer momento beta, luego VHS, Ajá. luego ya vino el DVD, el Blu-ray, y ya de ahí pues ya ahora están en las plataformas de streaming. Como que ahí se quedó pues en el CD, en Blu-ray, que era como tener más calidad, más todo esto, pero sí. Pero fíjate que era como muy divertido. Bueno, era como en mi caso, pues, yo creo que también para todos, de ser niños, el tema de ir a un. No puedo decir videocentro, ya no existe. Ah, un videoclub. Un videoclub, así es. Videocentro es una marca que ya no existe. Por eso. Sí lo puede decir, pues, porque ya no Por sé. eso. De ir y estar viendo ahí las Y no poder pasar al pasillo de películas de adultos. Al cuartito, secreto. Para ese entonces uno no tiene esa conciencia. Yo sí me acuerdo. Entonces, pues, las películas infantiles, las de acción, las de aventura, drama y así, pues, empieza a escoger y... Pero fíjate que yo me acuerdo que haz de cuenta que en la colonia éramos como muchos morrillos así como de la misma edad, y que un vecino que se llama Lalo compró, pero era el único que tenía como en el barrio, y nos invitaba a ver películas porque tenía videocasetera. O sea, fue el primero que tuvo, y ya nos invitaba a todos los morrillos a ver películas porque los demás no teníamos, y era como la novedad, o sea, de que puedas ver una película en la casa de alguien. Yo recuerdo la primera, la de en beta, la de Mi Regalo Prometido, que era Arnold Schwarzenegger de superhéroe en Navidad. No, Y se llama el juguete... Regalo Prometido. Sí, bueno. Pero sí, que tiene que conseguir un regalo para su Sí, hijo sí. o algo así. O las de la primera de Toy Story, que fue la primera que tuve así como para ver en casa de beta. Y ya después de algunas más de VHS, y pues las fiestas las grababan ahí en las videocaseteras siempre. Y ahora pues igual te dan una USB, o dice ya tampoco se usa la USB, ¿no? Es muy oldie, dice. Yo no uso USBs, pero Dante se resiste a que le llegue la tecnología a su vida. Pero, ¿a quién recuerda su primera ida al cine? Sí. No. A ver, ¿qué fuiste a ver? Ay, la Bella y la Bestia. Pero, fíjate, no, es que... ¿Pero quién te llevó qué? No, espera, es que el cine de antes ya no era como el de ahora. ¿En qué sentido? Porque como era de permanencia voluntaria... En las matinés, ajá. Veías, se acababa y Ajá. lo volvías y volvías y volvías. Me acuerdo bien porque nos llevó mi papá, empezamos a verla, pero estábamos esperando a que viniera unos tíos y así. No llegaron, pues nos chutamos uno y ya después llegaron, pues ya nos quedamos a chutarnos otra vez para que ellos también la vieran y así. Oye, ¿y tú, Dante? Fui al cine por primera vez en Ciudad de México porque un tío trabajaba por allá y nos llevó como de vacaciones, o sea, como cuando se iba a ir, en los carros fuimos por allá, y yo creo que la primera vez que fui al cine fue allá en Ciudad de México, pero era para ese tiempo también, y en ese cine de permanencia voluntaria, también debía haber sido una de esas de caricatura de Disney, pero también estaban las de La Risa en Vacaciones, o algo así, en el cine. Y pues como te podías quedar a la que seguía o a la que seguía, sí pasamos un día por ahí adentro del cine. Y ya aquí había antes en Guadalajara, hay una plaza que se llama Plaza del Ángel, López Mateos, cerca de Plaza del Sol. Allí había un cine que era también desaparecido, los Cinemas Ramírez. Y ya Space Jam es una que me acuerdo como mucho, donde salía Michael Jordan con Looney Tunes. Que era como una tecnología avanzadísima. La mezcla de como el live con Ajá. caricaturas, ¿no? Animación.
Esa es de las que recuerdo que vi por primera vez así en el cine y ya. Sí, era de. No, sí recuerdo mi primera vez en el cine. Viendo el cine. Lo que pasa que yo estaba como en quinto de primaria y la que me llevó al cine fue mi hermana Alicia. Y me llevó a ver una película que se llama Boomerang. Y Boomerang pues no era una película para niños. Tampoco era así como como tan hot. Pero sí tenía escenas. Y entonces me acuerdo que estaba bien asustada cuando salían las escenas. Y cuando salió la Licha, la Licha me dijo, no le vais a decir a mi mamá lo que vimos. Así de, esa fue, yo no vi una película. La que yo me acuerdo que vi para niños por primera vez en el cine fue la del Rey León. Que era así que sí, hasta la fecha yo veo el Rey León, porque no sé quién ve la Bella y la Bestia, pero hasta la fecha yo veo el Rey León y es una película que me sigue gustando, pues. Y entonces ese era ahí. A ver, Oliver, ¿y qué me dices respecto del DVD cuando llegó? Como que ahí hay una pausa en mi vida, porque pues entré al anexo. Ajá. Y ahí ya, pues ni nos dejaban ni escuchar ni música, las películas ellos no los seleccionaban, entonces, pero después sí tengo como, de hecho sí tengo como una cineteca pero pequeña, tenía muchas pero las regalé, nada más me quedé como con 15 películas en DVD, que son como, pero no me acuerdo como haberla visto en casa. Fíjate que yo sí me acuerdo también perfectamente, también ya el DVD ya llegó hasta después, pues, no fui de los pioneros. Pues así, pues el recurso, pues, porque sabes que cuando llega algo nuevo, pues, está carísimo. Claro. Pero me acuerdo perfectamente porque, pues, también estábamos en el famoso Nexo. Pero para ese entonces había llegado un tío de los Estados Unidos. Ajá. No, pues ya te imaginarás. ¿Y lo trajo él? Sí. Entonces, cuando salíamos y así, pues como ahí en mi familia, pues todos vivimos a la esquina y así. Entonces, era de hacer una comida en su casa y la película. Entonces para eso pues le conectaba las bocinas del estéreo y pues no, hombre, era... Y después salieron así los teatros en casa. Ya después. Ajá, yo me acuerdo que ya después de mucho tiempo yo me compré un teatro en casa, pero ya no era como la novedad de los DVDs. Sí, pues eso te digo ya. ¿Y tú? Sí, ¿cómo estuviste con tus DVDs, Dante? Pues mi papá compró un DVD que tenía para 5 discos a la vez, que de todos modos más podías ver uno, ¿verdad? Le girabas un carrusel, pero tenía 5 discos adentro. Creo que la primera película en DVD que vi fue la de La Máscara. Uno que se ponía una cosa de Jim Carrey, verde pues, con un traje amarillo y todo eso. Creo que es lo que recuerdo que ya vi en el DVD. ¿Sí? Y que sí había también en la casa, porque a mi papá le gustaba como si tener algo así de tecnología también, y pues sí le gastaba a esas cosas, y todavía yo lo tengo ahí, ese DVD de 5 discos, ahí lo tengo yo guardado en mi casa. Sí tengo un cuartito de tiriches de cosas analógicas, porque tengo cámaras de rollo, tengo... ¿Cómo? ¿Qué? Pues porque es precisamente el recuerdo. ¿Tienes una, no? Acá voy a sacar una, pero que es de uno de mis tíos, abuelo, que si es una cámara vieja, ahorita se lo voy a mostrar a la pantalla porque si la tengo por acá, precisamente para esto. Viene muy preparado con su recurso. ¿La saco? Sácala, aquí. También la cámara. Saca el camarón, o sea, la cámara grande. Esa cámara que ahorita voy a... La cámara, pero esa cámara vieja, pero esa no es de los 80s ni de los 90s, me gusta como para 1920. Ay, no mames. Es de la revolución. Güey, esto. Sí, era. Ni yo lo hablo. Ni yo lo hablo. Pásamela. Ay, pero esto sí nos supera nuestro programa del día de hoy. Pero este es para tomar fotos, ¿no? Sí, esto es. Tiene su flash. Yo pensaba que era cámara de. Y la de la acordeón. No, de aquí de lado. Tiene acá su flash. Esto era algo realmente grande para tomar fotografías. Que la parte de atrás lleva su. Eso es, hermano.
Se desplicó. donde se imprime la luz, toda la parte de atrás, su lente y todo. Oye, antes, pero entonces esa era como de las que sacabas Y la lo de la- imprimía en ese rato y ya le tenías que soplar para poder... Pero te mandaron a trabajar a la villa o qué, porque no. La gente la veía. Porque la villa ibas y te tomabas tu foto. Yo me acuerdo que ibas a la villa y te tomaban tu foto o al parque y así. Que vamos a dejar a la mitad. Que es un recuerdo de que ahora para las fotografías antes tenías que llevar el rollo, que era de una gelatina, un gel, pues algo así, a revelar, que tenía que entrar al cuarto oscuro para que se pudiera, solo podía haber una luz roja, porque si no se velaba el rollo y se echaba a perder. O si tú abrías antes de tiempo donde va el rollo, pues perdías todo lo que habías tomado de tus vacaciones en la playa. Yo ahí sí opino que es una ventaja para las generaciones nuevas, para hoy. Porque antes ibas a un viaje, un paseo y tenías que tener entonces tus fotos contadas. Porque el rollo era de 36, y si te avanzabas, 24. perdías todas tus memorias No, fotográficas. fíjate, güey, que a mí me pasó, yo me acuerdo también bien. Mi papá tenía una cámara, a mí en persona se me hacía muy bonita, una negra y tenía su zoom Y una cámara macho se hacía grande. y tenía su flash y toda la cosa. Y siempre el que estaba tomando fotos así. Pero resulta que había dos cajones y el montón de rollos. Nunca nos reveló. Ya después se revelaron pues, pero ahí tenía ahí Rollos y rollos. rollos y rollos y pues Es que yo creo que revelarlos costaba dinero. cosas que pues sí costaban porque digo no me acuerdo ni idea cuánto costaban en Es que- entonces. Yo utilicé una cámara de rollo, pero o sea, no como estos. Sí, Muchísima. esto nomás es para que Tecnología. quiera uno de pensar Del siglo XIX. Era de mi tío abuelo. De y Porfirio fue el que me Díaz. heredó. Esta le tomó fotos a Porfirio Díaz. Pero no, cuando en la secundaria, cuando yo iba a salir de la secundaria, no me acuerdo de quién, de alguno de mis hermanos de haber sido la cámara y la pedí prestada. Y ya yo me llevé mi rollo y nos tomábamos fotos así de la. Sí, pues Pero eran contadas y luego unas todavía salieron veladas o que salió un rayo de luz del sol y ya todo mal. Y ahora pues está bien chido que vas y te tomas fotos y fotos y fotos y hasta que se llene la memoria. así es. Entonces esa es otra de las ventajas, o sea, pero pues no sé, hay gente que añora y que dice que la generación pasada era mejor, la verdad, a mí no. Pues entre otras cosas también está ahora el celular, ¿no? Teníamos un teléfono en casa que tenía una rueda que ponías y tenías que ir hasta el fondo y soltarlo para que se regresara y poner el siguiente número. Y si los números eran de mínimo 4 o 5, dígitos de 6 8. dígitos. 6 dígitos, 6 dígitos. Ah, sí. Pero, ¿tú siempre tuviste teléfono en tu casa? Mis papás trabajaban en una empresa que se llama Siemens. Ajá. En un primer momento su principal producto son los motores, pero de hecho no sé si recuerdan que era patrocinador del equipo del Real Madrid, que trae aquí Siemens. Era la telefonía móvil en un primer momento y si había por los teléfonos de Siemens que construían teléfonos, sí había también en casa, o sea, yo de que tengo memoria siempre hubo teléfono ahí. Y tú? conservamos el mismo número todavía, sí, con las nuevas O sea, empresas sigue teniendo... Nomás le agregaron más números. Ah, sí, como sí. Pero cuando naciste ya había teléfono en casa o no? No, ya el teléfono fue hasta. Es que antes como un fresa, ¿verdad? Sí, Ajá. a ver, sí. Sí. De todo tenía, hasta la cámara de Porfirio Díaz. No, conmigo no. Yo de tener teléfono, yo creo que hasta. Yo creo que tenía como unos 11, 12 años. ¿Algún día hiciste ya, o sea, en teléfonos de monedas? Sí. Regularmente los teléfonos de las esquinas. Ajá, que ibas y le ponías una moneda. Pero después te acuerdas que pasamos a tarjetas. Así es. Y eso tampoco las nuevas generaciones ya no ubican, No, o sea no que, ubican. que el teléfono de tarjeta. Y yo me acuerdo como hasta finales de la, no, como en la prepa yo creo, pero no, llegó el teléfono a la casa. Todas las llamadas eran con una vecina. Así era la situación.
y no sé ustedes, no, Dante nació con teléfono. No, en la casa había el teléfono, sí había línea, y también ya luego pues llegó el celular. Digo, ya, No, pero espérame, tengo una anécdota con este canijo. Con los celulares. Estábamos En el anexo. en el anexo. Y no sé qué fregado. Que estaban Sí, prohibidísimos. pero acá el pudiente. Tú. No. Dante. Dante. Ay, Dante, te brincabas todas las trancas. o sea, a mí me regalaron un teléfono celular a los 15 años, que fue justo en cuanto entré al anexo. Ajá. Y entonces lo traía guardado ahí en las valijas, pues no sé qué vas a platicar, que Sí, bueno, pero no me acuerdo qué pasó. Que dice, vente, ya nos subimos a la azotea. Y no sé si él o no sé, algunos una llamada. Y saca. Eso sí. Ajá. Acá un Pegaso, ¿no? Como el padre Chayo traía uno así, chica. Entonces, y ya le digo, güey, no. sí, Y si tenías crédito y todo. Pues sí, o sea, se conservaba lo más que se pudiera para en la semana hacer una llamada, que de hecho no soy tanto de llamar a casa, a mis papás o así, pero sí de vez en cuando algo que eso. una urgencia, sí, Ajá. hablar y ya venga por mí. No, ¿cuándo tuve mi primer celular? Yo como hasta los 20 años. No, pues ya estabas. Y era un Nokia. Pues era lo chido antes. Ajá, era un Nokia. Yo tuve como hasta los 20 años tuve celular. Pero estaba como... Pues en el anexo pues lo teníamos prohibidísimo el celular. Sí. Prohibidísimo porque nos inducía al pecado. Y sí, pero de todas formas había pecado. Era un decir porque además era que en ese momento solo se podía utilizar realmente para mensajes y llamadas. Ya cuando ya llegó el smartphone, que es lo que tenemos ahora, ya es otra cosa. Pero ahí en ese momento, en los 2000, 2001, que fue cuando estábamos en la preparatoria, la realidad es que era el celular solo para mandar mensajes SMS, que hoy ya casi nadie manda. Si te llegan las noticias del proveedor de Uno Noticias, pero nada más, ¿no? O sea, nadie utiliza los mensajes de ahora, las redes sociales, y poder llamar, pero teníamos ahí también pues ese teléfono fijo de tarjetas, que pues tenías que comprar de 30, 100, 50 pesos. Ajá. Para poder, Y ya no existen esos teléfonos, ¿verdad? Son esporádicos, pero ya ¿dónde compran las tarjetas? No, pues. sí hay en algunos todavía. Sí. Y en mi casa había un número que era un 01800-190-5719. Y llamabas, o sea, haz cuenta que podías ir a un teléfono de tarjeta y no te necesitabas tarjeta. Era como un por cobrar. Pero no cobraban, o sea, era un servicio que se pagaba. Porque antes, también me acuerdo que. De los números gratuitos. Sí, pero por decir, si le querías llamar a la casa de Dante o Ujú. tuya, marcabas un número por cobrar y ya, había una locutora. Ajá. Sí, sí, alguien que te decía. Y ya, espera, y ya marcaban a la casa de Dante o tuya. Ajá. Hay un número que quiere hablar con usted. ¿Acepta? Una ¿No acepta? operadora. Operadora. ¿Acepta o no acepta? No, pues que sí. Y ya te enlazaban con pero esa llamada te cobraba. Entonces, Te la cobraban. Dante, tú no juegas por fresa. Pero en nuestra casa pasamos de no tener teléfono a teléfono de... El mío primero fue así. Sí. Y luego al celular normal, al smartphone. Así es. Y de la tele, en mi caso, de la televisión chiquita blanco y negro a la televisión a colores. Y hay un montón de pantallas ahorita. Sí, ahorita o sí. sea, y que cada una de estos aparatos, que la computadora, que el celular, que el iPad, puede funcionar como una televisión, o mejor que una televisión de aquellos momentos. Oye, Oliver, pero también no dejemos a un lado la música. Háblanos de la James. No, eso, Pero el formato en el que se escuchaba. pues, Pues la idea también, llegaron a tener un Walkman, que era lo que... yo no tuve Walkman, pero sí había audífonos, a los audífonos. para el casero, para el CD, que era... El tuyo, bueno, te sirve. Ajá. Yo no tuve audífonos, no tuve. Dixman, Recuerdo que los novios de mis hermanos tenían, porque tengo 5 hermanas, y me los prestaban así como para quedar bien con el cuñadillo.
Entonces, Dixman tampoco tuve. Menos, que eran mucho más caros. ¿Sí? Pues sí. No, yo nunca supe, entonces no tuve Dixman. Yo tampoco tuve. Sí. Sí. Creo que sí. Los, hasta, ¿se acuerdan cuando salieron unas, eso sí tuve, unas maquinitas que eran unos MP3 con música? ¿Qué era un MP3? Pues un USB. Sí, hoy sigue siendo el formato de la música digital, o sea, el MP3 es el formato que tiene música, era o un cuadro donde ibas a conectar también los audífonos y ahí tenía una tarjeta de memoria para poder meter la música, pero pesaba mucho menos que hoy, porque traías una memoria de 516 megas y te cabían a lo mejor casi hasta 100 canciones. Y hoy con eso no te cabe ni una sola canción. Oye, o nuestros super discos piratones. Ay, sí, No era piratería. Ay, no, sí compraste. ¿Tú nunca compraste piraña, tanta? Sí, pues sí, ibas al No tianguis y- creo. No creo. No, sí, pues sí le llevabas. Pues sí es más barato, pues. Pero Pues claro, era más barato. Con uno te comprabas 10 piratas y con 100 canciones. sí, porque también ir a una tienda de esos que todavía existen en las plazas, Las CD, Mix-Up, Ajá. son marcas que todavía están ahí ya casi lo menos visitadas, pero pues sí salía más casi como a los 300, 400, 500 pesos un CD, ¿no? Entonces, y ibas a, si comprabas la piratería, pues menos de 50 pesos. Y no, te comprabas el de Rancho Grande volumen 10. Pero te daba música muchos días. Pues sí, pues, pero. Pero tú, luego, o sea, entonces pasamos del radio a los acetatos. Bueno, en mi caso fue el disco de acetato, y luego los cassettes, y luego los discos, los CDs. Los CDs. Y ahora, En la memoria USB también había música, MP3, que la tienes en computadora, a pasar a Spotify, a las plataformas de música. ajá, hasta ahorita que, Alexa, ponme las de Laurita León, 2 mujeres, y ahí y ya nomás le dices a la Alexa, Sí, pues sí. Que va a venir ahora el cambio. ¿Alexa va a venir? A la computadora, cuando llegó la primera computadora a la casa. No, ¿Quién? ya, en mi caso también, digo. Lo de cuesta. ¿Qué será? Digo, había primero unas computadoras de escritorio que tenían Ajá, un sí. CPU grande, Sí. pero ya el monitor que era como una pantalla de televisión, también con cola hacia atrás. Me pero- acuerdo muy bien que fue. Pues creo que en la época de la secundaria. Ay, No, que haya llegado ¿A tu casa? A mi casa no, a mi casa yo creo que tenía como hasta los 10 y 20 años. no, yo también más o menos fue como los 17. Y fue una computadora armada, Sí. de escritorio y armada, porque eran más baratas que las que sacabas en las tiendas, entonces de escritorio y armada. Y de ahí, pues teníamos una Encarta. ¿Se acuerdan de la Encarta? Sí, porque el tema del internet Ajá, no era tan común. tan común. ni tan hábil. A ver, un poquito antes, lo que pasa es que había enciclopedias, unos libros bastante gruesos. ¿Pero en tu casa tienes enciclopedias? No, tampoco. La verdad, sí, seguro. ¿Sabes, tenías? Mi mamá compraba Ah, el qué de las cosas, por qué de las cosas, cómo funciona, no sé qué, que pasaban vendiendo las no, cosas. y allá, Todo eso era muy caro. ajá, ¿no? y allá haces tus tareas. Sí, sí, ¿Y había cómo que se hacen consultarla, o ir a las bibliotecas. Ay, no, las bibliotecas. Ay, no, yo iba por las láminas o las cartitas. Ah, bueno, pues sí, pues. Ajá, pero eso era porque no teníamos enciclopedias. Así es. Entonces, en resumen, todo lo que venían en esas enciclopedias se le puso en un disco, que es Ajá, el Encarta. Entonces, todo lo que uno buscaba aparecía en Ajá, el Encarta. el Encarta. Y de ahí en ese contexto, ya con la nueva computadora, pues llegó el internet a la casa. Ya como en los 2000s.
Desde los 90. No. Bueno, En mi casa pues, en los 90 que yo iba entrando a la secundaria fue cuando ya mi papá llevó la primera a los computadora. 90s. Si yo a los 2000 Yo entré en al el anexo. 98, yo entré en el 2001 a la prepa, pero en el 98, Te voy a decir una cosa. Estábamos en la secundaria y ya lo hemos nombrado anteriormente a Fresa, Ajá. ese amigo, buen amigo que tenemos. Loco, ojalá que un día ves esto. Así los veo, güey. Ah, que fue su cumple. Sí. Felicidades, loco. A tus y, 45. Pues le también como un amigo muy cercano y también fue medio pudientón. Entonces, pues ya tiene su computadora. Ajá. Entonces, como en primero de secundaria, más o menos. Y tiene internet. No, pues se va a hacer no. Pero como era el internet antes, no era ahorita como No. tenemos. es que el internet tenía que, uno, estar conectado a la línea del teléfono con el cable que ahora es el cable de Ethernet. Ajá. O sea, no había wifi, sino que había que conectar el teléfono a la computadora, al CPU, y entonces durante ese momento no se podía utilizar las llamadas. Porque sonaba ocupado. Entonces, mi mamá sí me decía, solo puedes conectarte media hora. ¿Por qué? Porque voy a recibir una llamada de tu abuela, de tu tía o algo así, o tengo que hacer yo una llamada. Entonces, para hacer tarea, conéctate media hora. Entonces te medían el tiempo para poder tener. Y el proveedor, aparte, tenías que meter un CD de American Online o de Terra o de esos proveedores Ajá, sí. lector de CDs para que te diera internet, pero funcionaba junto con el teléfono, la línea de teléfono, y por eso Y cuando se escuchaba, ¿te acuerdas de ese sonido que se escuchaba que se estaba conectando el internet? Y que bajabas una imagen y que tú así. Es que era. ¿Cómo te Así. diré? Esperando que cajaran Era muy el impactante. En ese entonces, pues era muy impactante. Pues claro, era así padricísimo. Y luego, y las conversaciones por. ¿Cómo se llamaba esa madre? Hotmail. No, Messenger. por Hotmail era el correo electrónico. Yo tengo un correo de Hotmail. No, era. Pero el Messenger. No, ¿cómo se le llamaba? No, yo me acuerdo por Messenger que cuando que le mandabas un video. Sí. El Messenger. Sí, era el primer Messenger. de Microsoft, pues Ajá. era el origen. Pues ya empezó a haber como algunas redes sociales, que es Metroflog, que había No, cosas de ese tipo, pues, pero tú pues, estoy avanzando. estaba en ese entonces era el Latin Chat. Pero esa como de ligue, ¿no, Beto? Pues era. Pero estabas como muy morrido y eras así como bien pirujillo. No, pues era así como. Me acuerdo bien que era como era como la más popular, pues. Sí, pero yo lo ubico como de ligue, el Latin Chat. A ver, no. díganos si Latin Chat era de ligue o no. Pues sí, yo sí me acuerdo, pero yo lo ubico así como ya como cuestión más candentón. No sé. Pues las conversaciones sí podrían subir de tono en ese tipo de chat, pues, o sea, sí, pero, o aparte ibas a los ciber para poder aguantar los una ciber. hora, 2 horas ahí, Los así que ciber. hacer la tarea, pero luego ya también se te iban los chats o otras cosas, ¿no? O los correos que te mandaban tus mensajitos de amor por el correo electrónico. No. ¿Saben cuándo yo tuve correo electrónico? Cuando estuve en Tapalpa. Hasta entonces tuve correo electrónico. Es de que yo tenía 19 años. Pues es que ya se empezó a utilizar para algunos trámites que se pedían. Y cada semana íbamos a checar el correo electrónico ahí al cyber del pueblo. Entonces ahí, no, pero qué padrísimo era en esas partes del Messenger, era muy divertido. Es que el Messenger era como, pues era como muy novedoso, ¿no? Pues era como el WhatsApp. Pero, bueno, a mi WhatsApp ahorita me da tedio. Porque luego que, ay, que te vengas a grabar y que no sé qué. Que no lo ve porque ya sabe que lo van a... Y yo estoy a quitar de esperando sus ya cosas. que alguien cancele y no cancelan. Y nada que cancelan y ahí tenemos que venir a grabar. Sí, pues ya después también vino ya las laptop. La laptop. Que quedó la de escritorio ahí para que cada quien tuviera su computadora. Y sí, ya también en la prepa, yo creo que hasta tercero de prepa. Ya llevé una laptop ahí para hacer las tareas, para hacer... Es que no, antes era de los ricos, ¿verdad? Sí, porque yo me acuerdo que hasta la facultad de filosofía tuve laptop. Pues sí, teníamos unos cuantos por ahí.
Pero yo creo que sí, unos cuantos tenían y ya. ¿Y las redes sociales cuáles fueron las primeras? Pues yo mencionaba hace rato Metroflog, Yo no tuve que era Metroflog. para ya subir imágenes y ya comentar así en la imagen. Ajá. Pero de ahí pues ya fue luego saliendo Facebook, que hoy si le dices a los más jóvenes, sí dicen que Facebook es para viejitos, o sea, pues que nosotros tenemos los 40 y poco a poco pues ya fue llegando. Yo me acuerdo que se llama Hi. Sí, también. También había una, pero también fue como despuesito, no sé. Es que Facebook acaparó todo, ¿no? Facebook, o sea, se hizo un monopolio. Lo único que le ha podido topar a Facebook es Instagram y X, que fue Twitter en su momento. Y ahí. ¿Y cuál será ahorita la reina de las redes sociales? Yo creo que el TikTok. Por ejemplo, yo no consumo TikTok, güey. ¿Por qué no? Pues no sé, no me da tiempo, no sé. ¿Pero no tienes perfil de TikTok? No sé qué no. Sí lo tienes para ver, porque si ves los videos, que luego si ves las coreografías, y luego si en la pandemia sí bailaste y sí te pusiste ahí. ¿La pandemia? Ay, no me acuerdo, güey. Es que ahorita le gustan mucho las coreografías, pero él quiere bailar, pero pues no se anima. Pero sí, yo creo que, o que nos digan también, o sea, ¿cuál red social ahorita es? Pero no, entre los cuarentones es Facebook. Es Facebook, y a los que le andamos jugando al vivo de querer ser en el Instagram. Que cada una es para cosas distintas, y Instagram sí es solo como para imágenes, ¿no? Que X, que es la evolución de Twitter, era solo para enviar mensajes como más intelectuales, porque solo tenía 140 caracteres para escribir un mensaje. Era muy reducido el contenido. Ajá. de ¿Y ahora para letras. qué es? Pues ya ahora que lo compraron y que lo convirtieron en X, pues ya es como... Como el país sin ley. Sí, era para eso, para eso lo compró en los encuentras mods, para que... de todo, ahí encuentras de pudiera todo, hacer todo. Alex. Y hay una nueva que es como una arroba que es una nueva red social, que es como la competencia de X y no. También el OnlyFans es una red social. Vas a ver tu página. Claro que sí, para todo hay gustos, para siempre hay un depravado que habrá que pagar por los pies. Entonces, sí, pero ya aterrizando, pues sí, como que el mundo es otro, ¿no? Desde que empezamos como a tener conciencia ahorita, como que el mundo se organiza de manera diferente. Es que creo que el ser humano ya un ser humano con responsabilidades, creo que no puede vivir sin un teléfono. ¿Algún día te has quedado sin celular? Sí. ¿Y no eres feliz? No. A mí sí se me ha quedado el celular y he probado una sensación de libertad. No, ¿por qué? Porque mi teléfono es mi herramienta de... Es que un día deja que se te olvide y te vas a dar cuenta que nadie se muere. No, pero hay un montón de gente, por ejemplo. Ajá. Es que se me descompuso el teléfono. Ajá, ¿y? Entonces, si duré como un par de días. No, que no habías quedado sin celular. ¿Cómo? Te dije que según ya habías quedado sin celular y dijiste no. Sí. Bueno, sí. ¿Y? Entonces, y si es muy complicado, digo, te lo repito, porque el teléfono para mí es una herramienta de trabajo. Pues para todos, yo creo, ahorita. Pero yo estuve 15 días en un lugar que no había señal y era una persona muy feliz. Yo era muy feliz ahí. O sea, esa parte que dejaba el celular y servía para pisar papeles. Y pues es una experiencia padre. A mí me gustó. A ver, si el día que fuimos a tu rancho, Yo no tenía problema porque yo sabía que entrando a mi rancho no había internet. pues eso, me llevas y fue un día y si no tenía señal ni nada, y yo, no, ya. Y ni siquiera fue un día, porque donde no hay señal es cuando bajamos al rancho y estuvimos como 5 horas. En el pueblo sí hay señal. Bueno, sí, pues. Pues sí estás acostumbrado ya en estas alturas, pues, de que sí eres migrante digital, porque tampoco somos nativos, que no nos tocó como tal, somos que tuvimos que acostumbrarnos a usar un poquito más que nuestros padres, que nuestros abuelos, que sí, a mí me sorprendía que mi abuela, por ejemplo,
le pusimos una cadena de cable y luego el control le podía dictar y si ponía videos de YouTube y eso le hablaba, pues, pero aprendió antes de que trascendiera, antes de que muriera, que sí aprendió un poquito a utilizar al menos la televisión en YouTube, dictándole al control. ¿Sí? Pero dices, ahorita tú ya eres dependiente de todas estas cosas, que ya pasamos a este momento, como para ir cerrando, a lo que es la inteligencia artificial. O sea, ya de todo eso que vivimos, de todo lo análogo, somos ese puente de lo analógico hacia lo digital, y ahora nos estamos topando a todo lo que es la inteligencia artificial. Nos cuesta trabajo, Oliver, de repente allá en las clases y todo esto, que los alumnos todo lo quieren hacer con ChatGPT, con Gemini, con Copilot, que todo lo hacen así, con falta de integridad académica o demás. Y para ti, ¿qué es como toda esa parte, el enfrentarte a la inteligencia artificial en este momento? Es fascinante y preocupante. Pero ya es que me pongo muy académico, sí, pero, o sea, la inteligencia pues a lo que llegamos hoy, es fascinante y es preocupante porque, pues, todos los procesos que nos hace así padrísimos. O sea, yo a veces voy y he hecho así, le dicto, le digo, quiero que me hagas una lista de cotejo para que los alumnos se autoevalúen y tomen en cuenta que la ponderación son 30, pero le voy dictando y voy manejando, son máximo 30 y tienen que ser, y tienes que entregar la puntualidad, y ya llego. Y entonces me voy manejando y ya les tengo un instrumento que antes me podía tardar 2 horas en hacerlo. Y entonces lo hice en un semáforo. Y entonces es como fascinante, pues, la inteligencia artificial. Pero también cuando nos vamos a este plano, pues todo lo que nosotros resolvíamos con la creatividad y todo eso, pues se lo resuelve la inteligencia artificial y todo, y te hace conclusiones. Y a veces, yo he llegado, porque ya me metiste al área académica, que me da gusto ver errores en los trabajos, ver faltas de ortografía, porque si veo una falta de ortografía, lo hizo el alumno. Cuando el trabajo está perfectísimo y la redacción perfecta y la sintaxis perfecta, tú dices, no puede ser, este morro no sabe el abecedario, ¿cómo me sigue así? Entonces, pero pues es lo que nos toca vivir, pues, y sabe que vendrá, pero exactamente desde ir a comprar nuestras cartitas, tú no. Sí, a la papelería, de la papelería. Desde ir a comprar nuestras cartitas para hacer, o algún momento ir a la biblioteca, que yo cuando estaba fuera del anexo nunca fui a la biblioteca, Ahí la tenías. Cuando estaba fuera nunca, o sea, ahí, ya después sí me fuiste como ratilla de biblioteca. Y hacer todo a mano, hasta ahora, pues que con le puedes dictar y te saca muchísima información. Sí, es eso, ahora tenemos la computadora en la mano, tenemos aquí eso que estaba como en un primer momento muy grande, abarcaba todo un cuarto, se redujo a esto que está aquí, donde tenemos todas las aplicaciones y demás, pero hay algunos que también todavía se siguen como oponiendo a esta evolución, a esto que es como el avance, ¿no? Entonces, no sé si en general, pero ¿qué es todo esto que nos ha tocado vivir? Fíjense que, no sé si ustedes compartan algo, yo estaba platicando el otro día también precisamente con mi esposa. La comadre, saludos a la comadre, nuestra mayor hater, pero no importa, no importa, tú síguenos haterseando. Que somos afortunados, toda la generación cruza de los cuarentones, por lo que está diciendo Dante, que somos como el puente, que hemos tenido como ese tema totalmente analógico, todo este proceso al llegar a la inteligencia artificial. Así es. A ver, para irnos cada uno a decir algo que antes estaba mejor y algo que ahora está mejor. O sea, como antes, por ejemplo, a mí se me hacía más chido el cotorreo de la secundaria como lo vimos nosotros, o sea, que tenías que salir a la calle y cotorrear y todo eso. A mí en lo personal, como lo hacen los morros ahora que se ponen en sus audífonos y en sus computadoras y en no sé qué aplicación, Discord creo que se llama, donde se conectan y están cotorreando, a mí esa parte, yo creo que para mí fue más chido. O sea, yo todos los días salía a la calle, yo todos los días platicaba con mis amigos, yo todos los días jugaba en la calle, hasta la secundaria. Entonces, para mí,
punto para la generación de los cuarentones. A ver, Para mí, no tocamos ese tema, pero el tema de los videojuegos. Y creo que la generación de los cuarentones no me va a dejar mentir. No, tú. un día hay que hablar de maquinitas. De maquinitas. Ok. El hecho de ir a jugar a las maquinitas de echarles. A las diversiones muy. Sí. Yo alguna vez fui. Pues se lo dan de. Tenía sus pases, eran de los pases. Pues iba también a las pistolas de láser en las diversiones muy. Ah, yo sé. A lo que voy pues de que los juegos en la quinta eran las retas, que eran mucho más. Para mí era más chido, y creo que, tío, repito, los que son de nuestra generación, es más que el base está como que más gráfico, más todo, pero como que ese saborcito del famoso arcade es mejor. Yo voy a decir algo que por mucho y es insuperable estaba mejor en nuestra generación, que era cuando estabas viendo cualquier capítulo de los supercampeones o de Goku o de la novela infantil o juvenil, y entonces todo el mundo nos sentábamos a verla y al siguiente día en la escuela todos comentábamos el mismo tema. Porque todos íbamos al mismo ritmo, o sea, todos estábamos viendo lo mismo. Ahora con el streaming cada quien de lo que quiere, te puedes regresar, te puedes avanzar. Intentaron hacer algo similar con algunas series como las de Luis Miguel y cosas por el estilo que nos las lanzaban por capítulo y cosas, pero no fue igual. Entonces eso a mí se me hacía bien chido. Pues todavía la de Stranger Things se acaba de terminar así, solo 4 primeros capítulos a principios de diciembre, los otros 4 después y el último hasta el 1 de enero. Que sí es como atento a esperar a que sea el final. Sí lo están haciendo las plataformas, pero sí es como que no todo les gusta. A Beto, por ejemplo, le gusta más bien sentarse y verlo de un solo hasta que no la termine toda la serie. Pero Beto para no eso se está en la sienta. plataforma, precisamente para que le vayas dando tiempo, que la veas a tu ritmo. Para eso están las plataformas así. Entonces, Pero no, sí era más chido que aventarte y que el supercampeón se quedara así como que iba a meter el gol al Benji Price. Y entonces al siguiente día todo el mundo comentaba eso, o sea, eso era bien chido. sí, Bueno, espérate. que va a ser otro capítulo para Sí, que pero- veíamos qué caricaturas. Que me dice que no le gusta el fútbol y pone como ejemplo lo primero que se me dio la mente. Pero los supercampeones sí fueron muy significativos porque salía Oliver Atom ahí. Entonces, pero no me gusta el fútbol. Pero a ver, ahora algo que ahora está más chido que antes. Yo sí lo tengo ya. Estaba chido los canales de televisión como MTV, Ajá. que pasaban música, los videos de canal, que Ajá. fueron los pioneros en hacer música, pero que ahora puedes ir a YouTube, que puedes ir a Spotify y le encuentras esa música y no necesitas tenerlo en una memoria guardado y demás, que lo puedes consultar cuando tú lo quieres, que está ahí, sin que tú lo tengas guardado. La vida de estudiante hoy es mucho más fácil, o sea, quien no aprende el día de hoy es porque está bien idiota. O sea, la inteligencia artificial, yo me acuerdo que cuando todavía estudiaba facultad de filosofía me iba a la biblioteca y me escondía así de, como con 10 libros para estudiar un tema. Y ahora yo mismo escribo artículos para revistas y te metes y nomás tienes tu computadorcita ahí y obviamente tienes como 10 archivos abiertos y comentando y te hace la chamotota así. Entonces la vida académica hoy está bien chida. Si es que tú dices que es mejor ser estudiante en esta época, Claro que sí. pero no está avanzando el conocimiento a la par, porque si hay toda esa información arriba de la red, no crece el mismo conocimiento. La verdad es que los alumnos no están aprendiendo, porque solo le dicen a la inteligencia que se los haga, y ellos no guardan nada en su memoria, porque no lo están haciendo, porque no, solamente cumplen con las cosas porque se los está haciendo esa inteligencia artificial. O sea, pero es otro tema. Pero estudiantes que sí quieren estudiar, o Sí. sea, sí puedes aprender bien chidísimo, puedes preparar tus exámenes así, y que te haga preguntas el chat, que te ponga bien veloso para el examen. Entonces, yo sí. Algo que ustedes son chidos de que uno puede obtener esa información prácticamente entronando los dedos, tanto de música, noticias,
cualquier tipo de información. Eso, pues ahorita es lo más chido que hay. Pues muy bien, cuarentones, este es nuestro tema, es del día de hoy, que quisimos recapitular como estas 5 décadas que nos ha tocado vivir a los que nacimos en la década de los 80s, y que pues la verdad somos una fregonería, sobrevivimos ya a una pandemia y más cosas que nos tocarán vivir. Sabrá Dios qué nos tocará, dijo mi abuelita, pero pues aquí andamos y no nos vamos a rajar, y ojalá que las generaciones que vengan sean igual de duraderas y con la capacidad de adaptarse que nos tocó a nosotros desarrollar. Somos viajeros en el tiempo, nos tocó nacer en los 80s, ir creciendo, pero seguimos en el presente, no tenemos apenas, yo voy a llegar a los 40, 41, 42, pero estamos en el y presente, no suelta el UCB. y todo lo que nos ha tocado vivir, lo utilizo, ya les expliqué, para poder. Todavía necesitamos tener ahí algunas cosas para trabajar en una computadora, en otra, porque en otra también está arriba de la nube. No sabe las nubes, pero tiene un mes que no me entrega mi memoria USB donde traigo algunas cosas importantes. Ahí está, Beto, tu frase matadora y tu despedida conclusión. Ay, nos vamos a matar, Ay, por favor, Beto. No, jóvenes cuarentones, nos despedimos. Entonces, nos vemos en la próxima. Oliver, algo que quieras. Ya. Pues nada más que sigan, denle like, comenten, compártanos. Nos gustaría que nos dijeran cuáles fueron sus experiencias con la televisión, con la radio, con los teléfonos celulares y con lo que están viviendo el día de hoy. Que nos digan y que nos comenten solamente por qué nuestra generación es más perra que las generaciones que vienen. Nos vemos hasta la próxima. Chao, 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 chao. Perro, ¿qué pones?